Listo. Entonces, permítame un momento. Dejo de compartir mi pantalla. Y bueno, compartamos entonces la pantalla. Bueno, como les decía, el trabajo que les va a recibir para el día de hoy, entonces me lo tienen que enviar eh, de la siguiente forma para que no tengan inconveniente al momento de abrir el archivo. Bueno, lo primero es lo siguiente. Cuando yo voy a enviar un archivo y tengo esos archivos cargados en ARMAP, resulta que esto no me los va a dejar trabajar. ¿Listo? O no me los va a dejar enviar porque hay un archivo temporal que siempre se crea cuando yo estoy visualizando, en este caso, las capas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que antes de enviarlo, apaguen o cierren el ARMAP, déjenlo cerrado, ciérrenlo y busquen dentro de su carpeta FUT 2023 en taller 1 y aparecen todos los archivos que tienen que enviar. En el caso de vía y de cementerio, entonces van a hacer lo siguiente, van a comprimir uno por uno. Comprimimos primero cementerio, clic derecho, y ustedes en su WinRAR o la aplicación que estén utilizando deben de tener esta opción que se llama añadir al archivo. Aquí entonces les pone por defecto el nombre del cementerio y en el formato en el cual van a exportar esos archivos, y se recomienda que sea así cuando uno esté trabajando con shapefile, sea este formato .zip. E igual, si lo envían en RAR no hay problema, pero lo ideal es que se envíe en este formato .zip porque este no altera las propiedades del archivo. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con vías. Seleccionamos todos los archivos que encontramos con el nombre de vía, le damos clic derecho y le damos añadir al archivo. Damos añadir al archivo, pero recuerden dejarlo en formato zip y aceptar. Listo, ya estos dos archivos serían los que me envían para yo tener la evidencia del trabajo que se dejó el día de ayer. Entonces, por favor, estos dos archivitos me los envían por el WhatsApp o me los pueden enviar directamente. Envíamelos por el WhatsApp, ¿listo? Que estos no son muy pesados y por ahí los puedo recibir. Entonces, por favor, 5 minuticos mientras comprimen el archivo y me lo envían, y 9:55 inicio con el desarrollo del taller el día de hoy, que es un taller un poco más complejo. Sí, dígame. Por favor. Ujú, dígame. Hola, ¿qué tal? Ya. Mira, vas a la carpeta donde tienes tus archivos, que es en taller 1, si es que lo has creado así, y seleccionas todos los archivos, por ejemplo, que se llamen cementerio o perímetro. Le das un clic derecho y le das añadir al archivo y lo comprimes. ¿Qué recomendación les doy? Cuando vayan a comprimir archivos, envíelos en formato zip, o sea, este tipo de archivos, los archivos shapefile, porque este formato no modifica las características del archivo. En RAR no es que se modifiquen, pero a veces puede pasar. Se pueden encriptar y ya el archivo queda con errores. Entonces, lo mejor es trabajarlo en este formato zip. No seleccionan, lo van a aceptar. Igual, si lo envían en RAR no hay problema, pero lo ideal es que se comprima en formato .zip. Agrupar todo el mismo título. Exacto. Aquí les dejo el ejemplo de vías para que encuentren cómo es que se hace. ¿Listo? Aquí selecciono vías y recuerden dejarlo en formato zip. Si no tienen esta opción de WinRAR,
que es la que yo tengo, entonces en la que ustedes tienen seguramente les aparece también ese formato de punto .zip. Y si no, porfa, en RAR, ¿listo? Y me lo envían aquí por el WhatsApp. Entonces, 9:55, porfa, para que me envíen el archivo. Dime. Si no, déjalo como RAR. O sea, seleccionas todo el archivo, das un clic derecho, dale un clic de... ujú. Si quieres, compárteme tu pantalla y lo revisamos. ¿Listo? Ahí, dale clic derecho, añadir al archivo, arriba, el primero. Dice añade ese, ahí dale, y listo, mira, ahí ya te aparece. En zip, déjalo. Y dale a aceptar. Ah, bueno, aquí estoy viendo que lo tienes abierto. Tienes abierto el ArcGIS. Recuerda que tienes que tenerlo cerrado, por eso te está generando ese problema. Cierra el ArcGIS y vuelves a intentarlo. Dale que sí. Ujú.
Si quieres, salva también lo que estás haciendo del tambo, dale en el disquete y ya ciérralo. Ujú. Dale que sí. Y ahora inténtalo hacer de nuevo. Ya no te va a generar ese conflicto. Ujú. Bueno, muy bien, Daniel, eso es lo que toca hacer. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla y vamos entonces ahora ya a revisar los archivos que ustedes me han enviado. Bueno, algunos compañeros de ustedes me los enviaron ayer. Entonces, vamos a ver el día de hoy, los que me enviaron. Vamos a ver el de... Un segundo. ¿Cuál fue el que es? Bueno, trabajemos con los de Natalia, que están aquí a la mano. Entonces vamos a área semiurbana y vamos a descargar vías internas. Listo. Bueno, vamos a cerrar esta parte de acá. Voy a ir a mi... Ahora sí ya voy a abrir de nuevo mi ArcGIS porque ya voy a empezar a trabajar entonces con lo que ustedes me enviaron. Voy a copiar esos archivos y los voy a pegar en mi carpeta. Entonces taller 1 y voy a crear una carpeta para guardar la información de Natalia. Ustedes pues no tienen que hacer lo mismo porque están en sus carpetas, pero yo sí voy a guardarlo aquí con el nombre de Natalia para tener presente quién fue que hizo estos dos archivos. Bueno, aquí le doy clic derecho y extraer, como se extrae cualquier archivo, extraer aquí. Y ahora los vamos a cargar. Entonces vamos a cargar la ortofoto que yo les entregué el día de ayer. Entonces recuerden que no les debe aparecer blue, green, red, sino que les debe aparecer el nombre completo, Popayán Tambo AS 1 PCW. Lo seleccionan y le dan a adherir. Si ya tienen guardado el archivo, pues simplemente es que lo abran desde el MXD y listo, no habría ningún problema. Así como hicieron con plano 1. Y aquí voy a cargar entonces también los archivos de Natalia, que son estos dos. Ahí está. Este fue el archivo que nos regaló Natalia. Muy bien hecho. Y ya vamos a entrar a hacer algunos cambios y verificar cómo quedó. Muy bien, continuamos. Vamos a darle un poquito de transparencia para ver cómo fue el área que nos dibujó Natalia. Listo, miremos, muy bien hecho, muy bien hecho. Muy bien, está muy bien el trabajo que hizo Natalia. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora
vamos a hacer un siguiente trazo y vamos a crear un nuevo shapefile. Este shapefile se va a llamar río, o mejor, perdón, se va a llamar quebrada. Y este sí, tal cual como yo lo voy a dibujar, ustedes por favor lo dibujan de la misma forma. ¿Listo? Aquí es donde está el box culver. Listo. Entonces lo que voy a hacer es la identificación de un cuerpo de agua, aunque aquí no se ve muy bien, pero por ese mismo motivo yo les voy a indicar por dónde va ese curso de agua y dónde termina. Termina más o menos ese cuerpo de agua, bueno, hasta donde me lo muestra la imagen es como hasta por acá. ¿Listo? Voy a dibujarlo. Y bueno, antes de eso, en la parte de área semiurbana, vamos a abrir su tabla de atributos y vamos a crear un nuevo campo. Ese campo se va a llamar área. Tipo doble. Entonces, por favor, recuerden, al área semiurbana, por favor, abrir la tabla de atributos. Espera un segundo, tomo una foto. Entonces, abrimos la tabla de atributos. Y vamos a crear, recuerden, un nuevo campo. Ese campo se va a llamar área. Y el formato va a ser tipo doble. Y le damos OK. Vamos a calcular entonces en hectáreas cuánto es el área de esta cabecera. Y vamos a calcularla en hectáreas. Me dice que son 42 hectáreas esta cabecera. Es una cabecera bastante grande. Bueno, ahora vamos a identificar y ubicar el drenaje que les estaba diciendo que vamos a construir, una vez que hayamos hecho ese cálculo de área. Entonces el drenaje está ubicado en la parte más occidental del plano, más o menos viene por acá, de esta forma, viene como desde acá arriba viene, pero la vamos a empezar a dibujar desde aquí. Voy a empezar a dibujar el drenaje. Entonces, en folder con info, voy a folder connections, taller 1, y voy a crear una nueva capa que se va a llamar quebrada. Tipo polilínea. Y recuerden asignarle el sistema de coordenadas Magna Colombia Oeste. Perdón, Magna Colombia Bogotá. Le damos a aceptar. Y OK. ¿Listo? Por favor, creen su archivo que se llame quebrada. Bueno, repito. Para calcular las áreas, clic derecho en área semiurbano. En mi caso, en el caso de ustedes, el polígono que hayan construido para dibujar esta área. Van a darle clic derecho
Y bueno, primero van a crear el campo, ¿no? El campo que se llame área. Entonces, add field, el campo se llama área, tipo doble. Recuerden área tipo doble, les tiene que quedar así como está aquí, en la foto que les envío. Y ahora le van a dar clic derecho y calcular geometría. Le decimos que sí y le vamos a dejar en hectáreas y le damos OK. Sí, dígame. Listo. Vete a editor y dale salvar edición y detener edición. ¿Ya te quedó detenida? Listo. Ahí ya la puedes crear. ¿Me puedes compartir tu pantalla? Ujú. Mm. No, no vayas a cerrar eso. Ah, es que tienes abiertas dos ventanas, es por eso. Es que tienes que tener cerrada una. Ajá, es por eso. Puedes tener dos ventanas abiertas al tiempo. Porque te va a generar error. Vale, con gusto. Muy bien. Eso es. Bueno. Bueno, entonces continuemos, por favor. Ya teniendo el área y vamos a identificar, entonces, vamos a generar el drenaje que vamos a utilizar en el desarrollo del ejercicio de hoy. Entonces, en quebrada lo voy a remover. Va a removerlo para volverlo a crear. Clic derecho, New, Shape. Sí, dígame. Mm, ¿Tienes dos ARMAP abiertos? O sea, dos ventanas de ArcGIS abiertas. ¿Tienes la edición activada? ¿Me puedes compartir tu pantalla para ver qué sucede? Compárteme tu pantalla, por favor, para ver qué sucede. En el Meet tienes un botón en el centro que dice presentar ahora. Desde ahí lo puedes compartir. Ah, bueno. Si quieres, pon la cámara, cambia la cámara y para que podamos ver. Ajá. Ya. Es que lo estás haciendo sobre algo que no tiene capas. O sea, ahí no tiene ningún polígono. A ver, vuelvo a abrir el arma y carga el polígono, porfa. Carga solo el polígono.
Mm. A ver, es que no veo en qué capa lo estás creando. ¿Cómo se llama la capa? ¿Cómo dice arriba en la tabla de atributos? Que no veo bien. Es que parece que no hubiese ningún archivo ahí. O sea, no muestra ningún polígono. A ver, espera, voy a cargar tus archivos, Margarita, los que me enviaste. Voy a descargar centro poblado. ¿Bien? Te saldría una longitud, pero lo que uno puede hacer es la línea convertirla en un polígono. Si de pronto alguien lo hizo con líneas, lo podemos trabajar y lo convertimos en polígono. Es un paso relativamente sencillo. Pero veo que la mayoría lo trabajaron ¿qué te digo? Lo trabajaron con polígono. Entonces, Margarita. Y extraigamos aquí. Entonces, miremos el archivo de Margarita. Voy a compartirles la pantalla. Un segundo. Vamos a cargar el de Margarita. Sí, el de Margarita está muy bien. Vamos a darle, mira, clic derecho, Open Attribute Table, y tú tienes dos polígonos. Debes de tener uno que es muy pequeñito y uno muy grande. Aquí está uno pequeñito. Bueno, pero independiente de eso, en este que se llama centro poblado, le abres, creas el nuevo campo de atributos que se llame área, tipo doble, y él ya te va a dejar calcular, en este caso este polígono que es el que me interesa, ya te va a dejar calcular el área en hectáreas. El de Margarita es más grande, da 60,89. Miremos cuál es la diferencia entre el de Margarita y el de Natalia. Bueno, miremos que el de Natalia eh, abarca un área mayor a diferencia del de Natalia. El de Natalia, estas zonas de adentro las ha dejado como si no fuesen del casco urbano, mientras que Natalia sí prácticamente lo ha dibujado todo. Ahora, ¿quién está bien o quién está mal? Pues bueno, eso ya depende de, pero eso sí, pues toca hacer una revisión, toca tener unos criterios y luego ya a partir de esos criterios se ve cuál es el área más correcta. Pero no es que una esté bien o otra esté mal, no, sino que esos criterios ya más adelante ustedes los van a tener en cuenta al momento de desarrollar cualquier plan. Déjame un segundo que me están escribiendo. Listo. Bueno, continuemos entonces. Vamos a dibujar ahora sí el río, después de ya aclarar las dudas. Recuerden que creamos entonces la capa drenaje o quebradas. Entonces, nuevo, shapefile, y este se va a llamar quebrada. Tipo polilínea porque es un río y en un sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá. Está creado nuestro archivo quebrada. Vamos a darle un color azul. En este de River, por ejemplo, está bien. Y vamos a empezar a dibujar por dónde es que va esa quebrada.
Miremos entonces por dónde va la quebrada. Vamos a activar la adición para la quebrada. Entonces revisen que les queda chuleado quebrada, como está aquí. Dígame. No, polilínea porque es un río. Con polilínea, por favor. Ujú. Bueno, entonces una vez que ya tenemos lista quebrada, vamos a dibujar esa quebrada. Voy a terminar de dibujarla y una vez la termine, por favor, ustedes la hacen casi que igualita, por favor. Por aquí me fui mal, regáleme un segundo. Esa es la quebrada. Por favor, dibújenla así como aparece en la imagen. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos para que por favor hagan esa quebrada. Dame un momento, por favor. ¿Me decías algo, compañero? ¿Aló, aló? Bueno, entonces 3 minutos más, porfa, para que terminen la línea.
Muy bien, continuemos entonces. Como les decía, vamos a hacer un ejercicio con este río que aparece aquí. Vamos a identificar, según el área de inundación que hay para esta quebrada, cuáles serían las zonas afectadas y vamos a hacerlo con diferentes escenarios. Vamos a hacerlo uno con un evento que tendría una recurrencia o un periodo de, eso se llama, me fue el nombre, bueno, con un periodo de reincidencia más o menos, que en este caso va a ser de 5 años, vamos a hacerlo con otro para 10 y con otro para 50 años. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Para 10 años, perdón, para 5 años, que es el tiempo en el cual se vuelve a repetir ese evento, el espejo o el área del espejo de agua de esa quebrada puede aumentar hasta 4 metros. En el evento que se da cada 10 años, este mismo área de espejo de agua se puede ampliar hasta los 6 metros. Y en el evento que ocurre cada 50 años, este espejo de agua puede llegar hasta un amplio total de 10 metros. Pues miremos, 6, 4, 6 y 10 metros sería el ancho que en una creciente súbita va a ocupar esta quebrada. Vamos a salvar la edición y vamos a detenerla. Y ahora vamos a identificar cuáles serían las áreas afectadas, tanto en áreas de cultivo como identificar, por ejemplo, cuáles serían las viviendas o predios afectados. En un posible evento con esta quebrada, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Salvamos la edición y la detenemos. Debe estar la edición detenida para el siguiente caso que vamos a hacer. Vamos a ir a ArtToolbox. Vamos a ir a Analysis Tools. Vamos a seleccionar Proximity y vamos a seleccionar Buffer. Entonces, repito, esta caja de herramientas que se llama ArtToolbox es donde encontramos todos los geoprocesos que necesitamos. ArtToolbox está al lado de Catálogo y es una caja de herramientas de color rojo. Ya les envío la foto para que puedan ver mucho mejor el archivo. Seleccionamos entonces esta caja de herramientas y vamos a usar la herramienta Buffer. Entonces, la herramienta Buffer, recuerden, la encuentran de la siguiente forma. Despliegan Analysis Tools, donde está el más, despliegan. Al desplegar, van a seleccionar Proximity.
Y ahí van a seleccionar la herramienta Buffer. Doble clic sobre la herramienta Buffer. Y aquí una cuestión, siempre que vayan a hacer un geoproceso y las capas estén aquí activas, por favor no vayan a seleccionar la carpeta, háganlo desde la flecha, sobre todo cuando son archivos de entrada. Entonces, input fixtures son archivos de entrada, input, entrada. Aquí, si yo le doy en la flecha, miren que me despliega todas las capas que tengo activas, quebradas, vías internas, centro poblado y área semiurbana. Como lo que quiero es conocer estas áreas de influencia de mi quebrada, entonces voy a seleccionar aquí quebrada. Muy bien. Ahora, aquí sí voy a seleccionar la carpeta. Donde dice Output, sí debo seleccionar la carpeta porque es donde voy a almacenar mi archivo. Entonces, en Output, selecciono la carpeta y lo voy a guardar como voy a la carpeta Food 2023, voy a taller 1 y lo voy a guardar como buffer 5M. Aquí dice Linear Unite, quiere decir el ancho de esa línea o el ancho de ese buffer. Recuerden que para el primer caso, que es el de 5 años, tenemos que esa área, perdón, que ese polígono va a ser de 4 metros. El resto que está aquí lo dejamos por defecto. Y revisen, por favor, que aquí les aparezcan las unidades de metros, porque a veces aparece, por ejemplo, decimal degree, y esa unidad es muy grande. Entonces, por favor, revisen que aquí donde dice distancia, donde han puesto el valor, aparezcan las unidades meters o metros. Y así lo dejamos, no le modificamos nada más. Se envió la foto. Bueno, le damos OK. Y miren que tengo mi buffer de 4 metros. Entonces, todo lo que está a 4 metros es lo que va a ser afectado por esa creciente súbita de la quebrada. Como ven, pues no es mucha el área afectada, a pesar de que son 4 metros a lo ancho que se explana el río, pero la quebrada, pero miren que en general, tal vez esta vivienda de acá y tal vez esta vivienda de acá se vean afectadas, pero si quieren quitémosle el color de relleno y dejémosle un color naranja con uno de ancho y miremos qué hay. Miremos que esta vivienda sí se vería afectada, o sea que esta vivienda, cada vez que esa quebrada se inunde, va a tener inundaciones, mientras que estas de acá, pues no se ven tan afectadas. Entonces, como vemos el impacto que va, bueno, salvo esto aquí, ¿no? Aquí es que hay un box culvert, entonces, bueno, eso ahí, tal vez el área que se inunde aquí sea hasta mayor, porque esto aquí va a actuar como un... Sí, dime. Compártame su pantalla, por favor. Ujú. Bueno. A ver, ingresa, ajá, muy bien. Es que no le has puesto las unidades. Ahí donde dice Linear Unite tienes que ponerle 4. No, ahí tienes que ponerle 4, ajá, porque no le estás dando un valor sobre el cual te genera el buffer. ¿Está ok? Esos son los 4 metros al lado y lado que se va a expandir la quebrada. Entonces recuerda,
que la quebrada, es que esto, este serían años. Espérame, le agrego. Ajá. Recuerden que esto se llama periodo de retorno. O sea, periodo de retorno es cada cuánto ocurre un fenómeno de esos. Por ejemplo, cada cuánto ocurre un sismo en Popayán. Se estima que en Popayán ocurre un sismo de mediana intensidad entre cada 40 y 60 años. Esto no es que sean cifras exactas, ¿no? Pero digamos que se tienen en cuenta porque son los estimativos que se hacen para esos periodos de retorno. Por ejemplo, estas áreas de inundación. Cada 10 años en esa zona del Tambo se presenta un aguacero, o sea, no es que sea exactamente cada 10 años, sino que puede ser 9,5, pueden ser 11, pero digamos está entre ese rango y ese rango se promedia y se lleva a que son 10 años. Perdona, 50 años. Estos serían 10 años, 5 años y estos serían 50 años. Entonces, esto sería el tiempo de retorno, se llama esa parte, tiempo de retorno, y esto sería el área, área inundada. Entonces, ¿qué sucede? Cada 5 años pues hay un aguacero fuerte que inunda la quebrada, pero el crecimiento de esa quebrada es hasta 4 metros. Ahora, cada 10 años hay un aguacero, o dentro de esos 10, dentro de ese tiempo, ese periodo, esos 10 años, se da un aguacero que es demasiado fuerte y que hace que ese espejo, esa área inundada, llegue hasta los 6 metros. Pero ya hay un fenómeno extremo que ya son esos aguaceros muy fuertes que pueden durar mucho tiempo y la cantidad de agua que, digamos, que entregan a la tierra es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Al ser tanta agua, y bueno, y también tener algunas variables ahí agregadas, ¿no? Por ejemplo, que sea una época de lluvias fuertes o una época de alta precipitación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha precipitación y tengo un aguacero extremo, los suelos están saturados de agua y al estar los suelos saturados de agua, hay una cosa que se llama infiltración. Y si el suelo está saturado de agua, no hay infiltración y la que hace el agua es correr de forma superficial. A esto se le llama escorrentía. Entonces, toda esta agua con un aguacero muy fuerte llega a un punto que toda esta agua me drena y se me acumula aquí en mi quebrada. Las quebradas, hoy los ríos son sitios de acumulación del agua. Uy, se escuchó un pajarito. Entonces miremos qué es un río. Miremos qué es un río. Un río pues es una zona de acumulación, como ya les decía. Miremos que aquí es donde toda el agua que drene de estas zonas va a terminar aquí acumulada, aquí en esta quebrada. Entonces, si llueve en toda esta área, toda esta agua va a ir a parar aquí a la quebrada principal. Y como les decía, cuando es épocas de mucha lluvia, el suelo, todo este suelo, pierde la capacidad de filtrar el agua o que el agua se infiltre. Y toda el agua va a correr de forma superficial y va a ir terminando en estos ríos. Entonces, un río, como les decía, en últimas es una zona de acumulación de agua. Por eso usted siempre ve el río en un cañón, nunca ve un río en el filo de una montaña, porque es imposible, además porque el agua se mueve por gravedad. Entonces, un río lo que hace es recibir toda el agua superficial. Entonces, por ejemplo, el agua cae sobre esta área, el agua cae sobre esta área, sobre toda esta área, toda la lluvia cae sobre esta área, pero al llegar al suelo, pues por la gravedad y pendiente se va a desplazar a estas zonas de acá, que estas son las zonas de acumulación o el área de drenaje. Toda esta agua va a llegar aquí. Y aquí va a ir mi río. Entonces, escorrentía se le llama a todo este flujo superficial del agua. E infiltración se le llama ya el agua que pasa a la tierra, ¿cierto? Y que ya en esas corrientes subterráneas
pues se desplaza y puede hasta terminar apareciendo en el mismo río. Pero ¿qué sucede? Cuando el agua se infiltra para que llegue de este punto al río, puede demorarse meses, años o hasta siglos. En cambio, cuando el agua que llueve, perdón, el agua productora de precipitación que cae sobre la superficie, llega al río en tiempos que pueden ser horas, dependiendo del tamaño de la cuenca, o hasta días. Pero digamos que el tiempo y la velocidad con que toda esta agua llega aquí al río es muy rápida. Entonces, al agua llegar de una forma tan rápida a este río, pues no voy a tener el cañón, digamos, el nivel del agua hasta aquí, como lo estoy mostrando, sino que seguramente el nivel del río se me va a subir hasta acá. Entonces, por ejemplo, este puede ser para 5 años, esto puede ser para 10 años y esto puede ser para cada 50 años. Entonces, miremos que dependiendo de varios factores, esta capa de agua puede ser mucho más grande que hasta lo que se haya promediado. Eso depende de las condiciones, por ejemplo, de lluvia. Si ha estado lloviendo muchísimo, como les digo, el suelo se satura de agua y no me permite infiltración, por lo que toda el agua, y si es un aguacero muy fuerte, va a terminar en la cuenca. Y al ser tanta agua, ¿qué hace? Pues se va a acumular y me va a generar toda una masa de agua o toda una pared de agua que se va a desplazar con mucha mayor velocidad y con mucha mayor fuerza, generándome de esa forma una mayor cantidad de impactos sobre las comunidades o sobre las áreas que yo tenga productivas. Bueno, vamos a ver ahora para 6 metros, que fue el siguiente buffer. Entonces, buffer, quebrada, esto se va a llamar buffer 6M. Perdón, el anterior le puse 5, pero bueno, era 4. Y le pongo 6 aquí. Y vamos a ver que pues, la variación ya me empieza a afectar unas áreas mayores. Esto va a poner un rojo de pronto más intenso. Este de acá. Miremos, aquí ya estaría para 10 años. Entonces, cada 10 años, miren, aquí ya me está afectando mucho más. Esta vivienda ahora sí ya me la afecta. Esta vivienda ya está afectada en su totalidad. Y miremos que esta vivienda ya se ve mucho más afectada. Muy bien, vamos a hacerlo ahora con el último cálculo. El último cálculo corresponde a 10 metros, que ya es un evento muy, muy fuerte. Entonces, buffer, quebrada, ese se va a llamar buffer 10M. Y le vamos a dejar 10 metros como área de afectación. Este ya sería el evento extremo, ya sería lo que se tiene recurrencia cada 50 años y que seguramente me va a afectar mucho y muchos sectores de la población. Bueno, aquí ya miremos, casi que afecta esta vivienda de acá. Esta parte de aquí se vería muy seriamente afectada. Esa parte de acá, pues, son cultivos, entonces no habría casi mucho problema. Aquí ya esta vivienda, pues, ya se ve mucho más afectada. Miren, casi que la mitad de la vivienda, lo mismo esta vivienda de acá y esta vivienda de aquí. Esta vivienda de acá parcialmente medio la toca, pero no podemos decir que sea afectada por esa creciente. Entonces, ¿qué hicimos de forma rápida? Hicimos una identificación de un, por así decirlo, un mapa de amenazas a partir de la identificación de la quebrada y los posibles tiempos de inundación. Ahora, ¿qué sigue hacer? Vamos a hacer esta parte, por favor, hagan estos buffers, 5 minutos para que los terminen y vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es identificar zonas con
vulnerabilidad o amenaza relativamente alta frente a un evento. Bueno, vamos, aquí ya podríamos hacer el análisis del riesgo, identificando cuáles son las zonas con mayor amenaza por la creciente súbita de esta quebrada. Entonces, por favor, hagan los buffers y ya continuamos. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan los buffers. 5 minuticos y continuamos. Bueno, continuemos. Ya quedó entonces listo nuestros buffers. Ahora vamos a hacer una identificación de las zonas urbanas o del casco urbano, qué partes del casco urbano se verían afectadas por la creciente. Y vamos a calcular dentro de este centro urbano cuál sería esa área afectada. Entonces vamos a hacerlo con el de, hagámoslo con el de Natalia. Voy a ponerle un gris. Ah, no, perdón. Ponerle un gris. Aquí está. Muy bien. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una herramienta que se llama intersección. Entonces, van a buscar esta herramienta que se llama intersect. Buffer está en proximity. Intersect está en el set de herramientas que se llama overlay. Pues miren, overlay, intersect. Vamos a intersectar entonces los siguientes elementos. Voy a intersectar centro poblado,
lo voy a intersectar con el primer evento que sería acá, aquí le puse 5M, pero es 4M. Espérame, le cambio el nombre para que no genere confusiones. Con el primer buffer que hice fue de 4 metros. Entonces vamos a hacer esa intersección. Centro poblado con buffer 4M. Repito. Vamos a Análisis Tools, seleccionamos Overlay y seleccionamos Intersect. Vamos a intersectar entonces los centros poblados, perdón, área semiurbana, que es el que tengo. Lo voy a intersectar con buffer 4M y le doy OK. Miremos, ya me apareció las áreas urbanas que se van a ver afectadas por esa creciente. Ahora vamos a hacerlo con ese mismo intersect, pero lo mismo, centro poblado, pero con el buffer de 6 metros. Qué pena, no lo guardé bien. Voy a repetirlo, por favor. Es que no guardé el archivo donde tenía que guardarlo. Repito, intersect, área semiurbana y seleccionamos buffer 4 metros. Lo voy a guardar en mi carpeta con el nombre de amenaza 4M. Y OK. Listo. Siguiente, intersect, lo mismo. Selecciono área semiurbana, quebrada. Y esto se va a llamar amenaza 6M. ¿Qué me hizo? Qué pena. Aquí cometí un error. Voy a repetirlo. Intersect. Área semiurbana es que es, perdón. Y buffer 6M. Este archivo se va a llamar amenaza 6M2. 2 amenaza 6M. Es que se me fue uno con otro nombre. Y le damos OK. Listo, miremos. Ya cambia el área de amenaza. Y por último, voy a hacer el último intersect, que sería área semiurbana, buffer 10M, y esto se va a llamar amenaza 10M. Le damos OK. Entonces miremos, aquí tengo las diferentes amenazas. Tengo la amenaza para 4 metros, para 6 metros y para 10 metros. Así que lo podemos poner en este orden y darle colores. Entonces, este primero lo voy a poner de color rojo, perdón, amarillo. Este lo voy a poner de color naranja. Y este último de color rojo. Miren cómo quedó el plano. Entonces recuerden, esto estaba en desorden, estaba primero 10 y luego así estaba. Lo que hice fue cambiar el orden. Primero poner 4, luego poner 6 y por último dejar 10.
Recuerden que la tabla de contenidos tiene que estar en esta esquina para que puedan hacer ese desplazamiento entre capas. Si están aquí, no les va a dejar hacerlo. Si están acá, tampoco. Aquí menos y aquí tampoco. Entonces, en la primera ventanita siempre tiene que estar. Bueno, por favor, hagan esa parte y continuamos. Hasta las 55 para que ya tengan listos sus buffers hechos y coloreados como aparece aquí. Muy bien, continuemos. Un segundo. Un segundo que me pasó un problema aquí en el computador. Calma un momento, por favor. Un momento que se me volvió todo loco el computador.
Bueno, entonces ya con esto elaborado vamos a hacer unos cálculos, que es identificar cuál es el área que va a ser afectada por estas áreas de inundación, cuántas hectáreas o cuántos metros cuadrados. Vamos a identificar cuántas viviendas serían afectadas y vamos a hacer un cálculo de cuántos metros de vía se verían también afectados. Entonces vamos a empezar a calcular el área para cada una de esas amenazas. Clic derecho, Open Attribute Table para el primer área, que sería el de 4 metros. Lo mismo, Add Field, que ya hemos hecho, vamos a crear un campo que se va a llamar área. Recuerden que para hacer esto tienen que tener la edición salvada y detenida. Ahora sí, abrimos la tabla de atributos y vamos a crear el primer campo que se va a llamar área. Para el caso, como son áreas tan pequeñas y ya estamos hablando del centro poblado, vamos a trabajarlo en metros cuadrados. Entonces calculamos la geometría, le decimos que sí, pero que nos la calcule en metros cuadrados. Listo. Tenemos el primer área. Miren, con un evento que ocurre cada 4 años, a 905 metros cuadrados son afectados del municipio del Tambo. En este caso, de esta quebrada. Vamos a ver cuál es el área que me afecta el evento que se repite cada 10 años y que tiene un área de inundación de 6 metros. Vamos también a calcular, a crear el campo área. Y calculamos en metros cuadrados. Aquí ya tenemos una afectación mayor. Ya tenemos 1.392 metros cuadrados. Que para un municipio de 41 hectáreas, para una cabecera municipal de 41 hectáreas, pues no es algo, pues, digamos, representativo. Sin embargo, pues para las familias que se vean afectadas, de verdad que lo va a hacer. Igual, uno con este mapa podría identificar que esta es la zona que se va afectada por esta quebrada, entonces lo ideal es que en esta zona cambiar ese uso de suelo, dejarlo como un área de protección y aquí estas personas que están viendo aquí, reubicarlas y darles una vivienda en una parte que sea alejada de esta quebrada y permita que esta zona, cada vez que se inunde, no genere ninguna afectación ni daño a las personas. Bueno, vamos con 10 metros y vamos a calcular el área. Y aquí ya estamos hablando de 2.390 metros cuadrados, que ya es un área un poquito representativa, es casi que un cuarto de hectárea que se vería afectado por esas inundaciones. Listo. Entonces, por favor, hacen esos 3 cálculos de área. Para 4 metros, para 6 metros y para 10 metros, por favor. ¿Por qué? Y se preguntarán por qué solamente nos interesa lo del casco urbano, porque pues digamos que una inundación aquí no va a afectar vidas ni bienes de las personas, sino que pues simplemente lo que va a generar es ¿cómo se llama eso? Como un cambio en las coberturas, y eso que ni un cambio, a veces lo que genera es simplemente que la vegetación
quede orientada hacia donde está el agua, hacia donde corrió el agua. Si ustedes pasan donde había una creciente, se dan cuenta que la vegetación queda como si la hubieran peinado y queda orientada hacia donde está el agua, pero eso es lo único que pasa y la verdad eso pues se puede, eso ni siquiera necesita que haya remediación, eso simplemente se deja que el tiempo pues corrija eso y ya. En cambio, cuando ya son viviendas, pues se pueden perder vidas, es población que está afectada y en este caso sí ya tenemos un riesgo y estas personas pues pueden perder sus bienes, incluso su vida, y lo que se busca es pues evitar que personas que se encuentran en zonas como esta puedan sufrir afectaciones por el incremento de las precipitaciones y más ahora que estamos sufriendo un cambio climático en el cual tenemos picos de precipitación que hacen que seguramente estos eventos que se repetían cada 50 años puedan repetirse cada 10 o con periodos cada vez menores. En este caso, entonces, esta es una herramienta que yo conociendo la ubicación de la quebrada puedo, a partir también de una ortofoto, identificar qué es lo que hay y qué es lo que va a ser afectado. Ahora lo que vamos a hacer es identificar viviendas que van a ser afectadas y vamos a sacar el número total de viviendas que serían afectadas y que en teoría tendrían que entrar a un proceso en el cual pues se haga una reubicación de las personas que ahí viven. Y bueno, ahorita ya hay una legislación en Colombia que dice que yo no puedo construir al lado de los ríos y es por obvias razones, pero pues ya estas construcciones son de mucho tiempo atrás y la gente pues en ese tiempo no se preocupaba mucho por los ríos y en ese tiempo también hay que tener en cuenta que todas estas zonas eran generalmente zonas de bosque y al ser zonas de bosque pues ¿qué sucede? Tienen una mayor regulación del caudal. Entonces, esto miren que ahorita es pasto, y el pasto, ¿qué sucede? Cuando llueve, toda la escorrentía va y termina en el río, no infiltra, como si lo puede hacer un bosque. Bueno, más que filtrar, regular el caudal, porque un bosque, si bien no infiltra, puede hasta hecho tener menor capacidad de infiltración que la que puede tener un pasto, sí regula más ese caudal, lo hace que el caudal de lluvia se demore mucho más tiempo en llegar a los ríos. Pero aquí en el pasto el agua prácticamente cae y lo que se demora en llegar desde aquí hasta acá es el tiempo que va a retener esa cobertura. Pero en el bosque los tiempos de retención son mucho mayores. Bueno, con estas áreas ya calculadas vamos a hacer la identificación de las viviendas que van a ser afectadas en esa parte. Voy a apagar estos buffers que ya no los necesito y me voy a quedar solamente con lo que intercepté. Estos buffers de 10, 6 y 4 ya no los necesito. Entonces selecciono cada uno de ellos, lo puedo dejar así apagado o lo puedo remover, como ustedes quieran. Si quieren, nomás déjenlo apagado. Y ahora voy a identificar para la amenaza de 2 metros cuántas viviendas serían afectadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el color de fondo. No color y voy a dejar ese mismo amarillo para el color de la línea. ¿Qué se me hizo? Bajarle tamaño 1, eso es. Y estos otros dos los voy a apagar por un momento. ¿Cuántas viviendas serían afectadas? Una, dos, estas creo que hace parte de la misma vivienda, entonces serían dos, tres, cuatro viviendas afectadas en este punto. Entonces, para el primer ejercicio tengo un área de 4 metros y un total de viviendas afectadas. Tengo un total de 4 viviendas afectadas. Ah, bueno, me falta contar las de abajo, las de la parte baja del río, de la quebrada. Acá tendría una sola vivienda afectada y no más. Bueno, esta
en su parte del patio, pero no hay una infraestructura, así que no la vamos a contar. Entonces no tendría 4, sino 5 viviendas afectadas. Vamos a ver con el buffer de 6 metros. Entonces voy a apagar este de 2, voy a activar el de 6 metros, voy a quitar el color y voy a dejarle naranja de borde de línea. Tamaño 1. 1, 2, 3, 4, creo que sigue afectando el mismo número de viviendas, pero en una mayor extensión. Ah, bueno, aquí alcanza a tocar esta, podríamos decir que esta sería 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y miremos en la parte de abajo. Aquí esta es una vivienda, 6, 7 viviendas, 8 viviendas serían afectadas. 8 viviendas afectadas. Muy bien, vamos a hacerlo ahora con el buffer para los 10 metros. El número de viviendas se debe aumentar. Aquí ya tengo 1, 2, esto parece otra vivienda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 viviendas afectadas. Y miren que esto es un análisis relativamente sencillo, pero toda la información que me va a dejar. Entonces me dice que con un evento de retorno de cada 5 años y una área inundada de 4 metros, voy a obtener que 5 viviendas van a resultar afectadas. Ahora bien, con un periodo de retorno de 10 años y un área inundada de 6 metros, voy a obtener 8 viviendas afectadas. Y por último, con un tiempo de retorno de 50 años, un área inundada de 10 metros, voy a obtener 12 viviendas afectadas. Este es un ejercicio supuesto, ¿no? O sea, ya con cálculos reales, que es lo que ya vamos a trabajar en el GERRAS, ya nos va a dar una mejor idea de cuáles son esas áreas afectadas. Pero digamos que para un análisis rápido y en el caso de que yo no tenga más datos, esta es una herramienta muy, muy útil. Ahora vamos a ver cuántos metros de vía se nos quedan afectados. Entonces, por favor, hagan este cuadrito identificando el número de viviendas afectadas para el caso de ustedes. ¿Listo? Por favor, hagan ese ejercicio. Aquí les dejo Excel de cómo tienen que quedar. 11, 15 y continúo.